El día de hoy, que es el estudio número 5, vamos a hablar acerca de la confianza después del fracaso. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido fracasos. Todos hemos tenido fracasos y nos sentimos que no tenemos confianza en nada, inclusive ni en nosotros mismos. Y comenzamos a dejar de confiar en Dios cuando estamos fracasando o cuando fracasamos. El día de hoy vamos a darnos cuenta de un fracaso que hubo dentro de la vida de Abraham y Sarai, pero que aún así tenían y tuvieron la esperanza o la confianza solamente en Dios, a pesar del fracaso que hubo o de las malas decisiones que ellos tomaron. Hubo un fracaso, pero siempre su confianza se mantuvo en Dios. Y lo mismo debe ser con nosotros. Siempre nuestra confianza debe ser en Dios. Recuerden que ya hablamos acerca de quién es la base de nuestra confianza, en quién debemos tener confianza cuando hay temor, en quién debemos tener confianza en medio de los conflictos o cuando estamos en conflictos. Cuando estamos en tiempos de incertidumbre, ¿en quién debemos confiar? Entonces, sabemos claramente en quién debemos confiar cuando estamos pasando por un tiempo de fracaso. Voy a leerles una historia que está aquí en este libro y que me pareció muy interesante, que inclusive son cosas o situaciones que nos han pasado a algunos de nosotros. Debemos entender que en este estudio que debemos confiar en Dios para que redima nuestros fracasos. Un domingo, esta es la historia, un domingo se me acercó un hombre para contarme su historia. Unos 10 años atrás, creyó que Dios lo llamaba como misionero al suroeste asiático. Contra viento y marea, se propuso hacer todo lo que era necesario para lograr su propósito. Conversó con el pastor, con los líderes de la iglesia y con sus amigos más cercanos, pero no encontró el apoyo que esperaba. Todos le dijeron que se alegraban de su interés misionero, pero era necesario que creciera más en la fe, que madurara un poco más y que tuviera más experiencia ministerial. El pastor le dijo que más adelante estaría gozoso de enviarlo, pero él no quiso oír y decidió. Lo vendió todo y se mudó al país al que él sentía el llamado, pero no le fue bien. Y 2 años más tarde tuvo que volver. Regresó arrepentido, regresó a la iglesia que lo recibió con mucho amor, y en estos momentos es director de misiones de la iglesia, y me dijo que puso su confianza en Dios y que reconocía el error que había cometido. Los hermanos de la iglesia lo recibieron con agrado y él tuvo un nuevo comienzo. Esa historia me pareció muy interesante porque es algo que muchas veces nosotros hacemos. A veces pensamos que Dios nos dice algo y nos aferramos a querer hacerlo sin escuchar más de los detalles que Dios nos va a dar paso a paso. O simplemente decimos, yo quiero hacer esto porque es un sentimiento que nosotros en algún momento tenemos y queremos lograrlo a como dé lugar. Y muchas veces cuando actuamos de esa manera está en contra de la voluntad de Dios y nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores y vamos a fracasar. Debemos crecer en la fe. Nuestra fe siempre debe crecer cada día, pero conforme nos enseñan las Escrituras para ir fortaleciendo cada día. Debemos madurar como creyentes para tomar ciertas decisiones como la que tomó este señor. Nosotros también cada día debemos madurar como creyentes para tomar decisiones fuertes o difíciles o que van a ser para un cambio trascendental en nuestras vidas. Por supuesto que nuestra confianza, como dice este estudio, debe estar siempre en Dios. Experiencia en la palabra de Dios que debemos que también tener para poder confiar, fortalecernos y crecer espiritualmente para no caer en esos fracasos que muchas veces caemos porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que dice Dios o lo que nos está diciendo Dios. Los versículos que vamos a estar viendo están en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 5, y si alcanzamos vamos a ver los del capítulo 17, versículos del 1 al 9. Un poco del contexto de estos versículos nos habla acerca de lo que Dios le había hablado a Abraham, lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que Sara le estaba diciendo a su marido que tenían que hacer.
Una situación que a veces nos invade a nosotros es la impaciencia, el no esperar lo que Dios ya nos dijo, pero hay un tiempo para que se cumpla ello y debemos aprender a esperar. Sara no esperó tiempo para ello, a pesar que conocían la promesa, pero ya vamos a ver más adelante qué pasó. Abraham atendió al ruego de su mujer, a lo que su mujer le había pedido, pero adivinen qué, después de hacer eso, después de comenzar o de escucharla o de no llevarle la contraria, ese fue el inicio de muchos problemas que hasta ahora podemos ver acerca de las descendencias después de muchos años. Entonces, las decisiones que tomemos siempre deben ser basadas en lo que Dios nos está mandando hacer, no lo que nosotros creamos que está bien, lo que pensemos que está bien, sino qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué significa resolver un asunto por uno mismo? En querer hacer lo que uno quiere muchas veces, que cree que está bien y vamos y lo hacemos y nos vamos a dar unos terribles equivocadas que después nos vamos a arrepentir. No debemos resolver los asuntos por nosotros mismos. Recuerden que siempre todo tiene que estar delante de Dios y que Él nos guía a seguir paso a paso. No nos va a dar todo el panorama, paso a paso, pero tenemos que escucharlo y poner atención. Vayamos a los versículos del capítulo 16, versículos del 1 al 5, ¿qué nos dice? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Vamos a ir a darnos cuenta más o menos de todo este panorama de lo que pasó, pero antes entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar en tu casa. Ponemos este tiempo en tus manos, mi Padre, que seas tú hablando a través de este estudio, que prepara nuestros corazones, mi Padre, que lo recibamos de la mejor manera, y como siempre, mi Padre, que sea de un reto para nosotros cada día ponerlo en práctica, mi Padre. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, somos tan bendecidos por ello. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos la tendencia a impacientarnos cuando las cosas que esperamos o que sabemos que en algún momento van a suceder no llegan rápido. Tenemos la tendencia en querer todo rapidísimo, como microondas. La impaciencia produce intranquilidad en nuestras vidas, nos quita la paz, no nos permite pensar con objetividad. Los pensamientos que debemos tener muchas veces dentro de la intranquilidad no van a ser claros y vamos a tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que pasó aquí? Sarai comenzó con esos pensamientos, empezó a impacientarse por qué iba a pasar, sabía que iba a pasar, conocían de la promesa que Dios les había dado, pero sin embargo ella comenzó a querer ayudar a Dios, y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que cuando algo que sabemos que tiene que llegar o va a suceder, nos impacientamos y queremos darle una mano a Dios. Dios no lo necesita. Nosotros por nuestra impaciencia empezamos a tomar esa decisión, pero Dios no necesita que lo ayudemos. Él tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros y Él lo va a cumplir a su tiempo, no al de nosotros. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y aquí del versículo número 2 comienza a verse la impaciencia que tenía Sarai. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya estaba con impaciencia, estaba desesperada por lo que iba a venir, pero para no decir yo tomé esa decisión, que muchas veces nos pasa, ponemos o encontramos un pretexto para justificar lo que vamos a hacer. Ella lo primero que dijo: ya ves que
soy estéril, Jehová me ha hecho estéril. Ya puso como un pretexto para justificar lo que ya más adelante iba a decir. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ponemos justificaciones para dar un paso que sabemos que no debemos hacer, pero para después decir, no, es que lo hice por cierta cosa y tengo justificación para hacerlo? Entonces tenemos que tener cuidado, no buscar pretextos para poder decir, yo voy a hacer esto, o porque las demás personas, o porque las demás personas hicieron tal cosa. Sarai dijo primero, es que Dios me hizo estéril, voy a tomar esa cierta decisión que ya estaba en su mente por estar desesperada por las cosas que ya iban a venir. Vayamos a Proverbios capítulo 14, versículo 19, ¿qué nos dice? Versículo 29. Proverbios 14, 29. Es algo muy bonito que dice aquí la palabra de Dios y que tenemos que tomar en cuenta cuando nos sientamos en momentos que estamos desesperados, que ya queremos que suceda algo, que va a pasar, o que la desesperación o que el pensamiento no está pensando objetivamente, no está pasando en nuestra mente de una manera objetiva. Dice Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente del espíritu enaltece la necedad. ¿Qué dice aquí? Que no hay que ser impacientes. El impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si nosotros comenzamos a desesperarnos y a tomar decisiones por estar desesperados, estamos siendo necios. Estamos haciendo a un lado lo que Dios ya nos dijo, ya nos planeó, ya sabemos que va a suceder, pero tiene que ser al tiempo de Dios, no al de nosotros. Entonces, si lo hacemos de la forma contraria a lo que Dios nos enseña, por supuesto que vamos a fracasar. Nos vamos a sentir desesperados, pero no debemos tomar esas malas decisiones para no fracasar. Aún así podamos sentirnos que estamos fracasando, pero sabemos que Dios está con nosotros, nuestra confianza está en Él, y si nuestra confianza está en Él, debemos confiar en el paso a paso que nos va a enseñar al tiempo de Él. Hemos tenido, o algunos de ustedes han tenido alguna convicción, algún plan, algo de lo que estén completamente convencidos que va a pasar, pero que conforme va el tiempo se va desvaneciendo, van perdiendo esa seguridad. En algún momento ha pasado, porque a veces está fuera de nuestro tiempo. A veces pensamos que tiene que suceder en 1 o 2 días, que regular es lo más que a veces aguantamos como seres humanos, pero cuando pasa una semana, un mes, 2 meses, inclusive hay cosas que sabemos que van a suceder que son del plan de Dios, pero que van a tomar mucho tiempo, y a veces van a tomar años para que eso suceda. Debemos ser pacientes para no fracasar. Dice el versículo número 3, de la segunda parte del versículo número 2 que ya leímos. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Otro error que cometió aquí Abraham, de los muchos que ya hemos hablado, que han sucedido, que también nosotros hemos cometido, es haber hecho caso a su esposa de lo que le estaba pidiendo. Él sabía de la promesa de Dios, sabía que tenía que llegar en algún momento, no sabía cuándo, pero tenía que tener su confianza solamente en Él, no tenía por qué haberle escuchado. Él como varón, como esposo, tenía que haber dicho, a pesar. Bueno, primero tenemos que entender que en ese tiempo era común que alguien que tuviera un siervo o una sierva podía tener hijos con ella para poder dejar descendencia. Dejar descendencia era algo muy importante. Entonces, inclusive a pesar de la cultura de ese tiempo, que era algo normal, él debía haber dicho, no, ¿sabes qué, mi amor? No, Dios nos prometió un hijo, Dios nos lo va a dar, no sabemos cuándo, pero tenemos que aprender a esperar. Muchas veces nosotros como varones a veces fallamos mucho en eso. Por no querer discutir con nuestras esposas, a veces decimos sí, o por no querer pelear con nuestras esposas, pero debemos entender, y como hombres de Dios y como varones tenemos que aprender lo que nos enseña las Escrituras, cómo debemos actuar dentro de nuestras casas. Eso fue un error que fue muy grande, que inclusive podemos verlo a través del tiempo. Escuchó el ruego de su mujer. También dijo, bueno, que haber dicho muchos varones en algún momento decimos, uy, qué bueno, él estaba contento de lo que le decía a su mujer, pero es algo que no debería haber hecho, porque ya vamos a ver las consecuencias, inclusive ahí podemos ver las consecuencias de ello. Él tenía que haber dicho no. Versículo número 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva
egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, el cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cometió un error, sucedieron los problemas, y ahora llega lo que escuchemos muy bien lo que dice aquí Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta es sobre ti, y yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Después de que habían tomado decisiones o hicieron acciones que no debían de haber tomado, a último ya Sarai le estaba reclamando a su esposo, le estaba ya diciendo: bueno, te tienes que hacer responsable, esto está pasando y ahora tú vas a tener que resolver. No tenían que haber tomado esas decisiones ninguno de los dos. Toda la culpa ya le estaba dando al esposo. Sabemos que él no tenía que haber tomado esa decisión, y terminan diciendo: Jehová juzgue entre tú y yo. Entonces, tomaron decisiones que no debían tomar, y ahora están dejando que Dios tenga que resolver, o que su marido tenga que resolver, después de haber tomado decisiones que no había haber tomado la esposa de Abraham, hablando de Sarai. ¿Qué hacemos cuando la impaciencia se apodera de nuestros pensamientos? ¿Empezamos a buscar el plan B? ¿Qué es lo que pasó con Sarai? No esperó la promesa, se impacientó, dijo: yo tengo un plan, y lo comenzó a desarrollar. Muchas veces nosotros comenzamos a desarrollar el plan B que está en nuestras vidas, porque nos desesperamos. 4 cosas muy importantes que no debemos olvidar cuando estemos en impaciencia, desesperados, que no estemos pensando con objetividad, y que en ciertas situaciones nos sientamos desesperados. Debemos empezar a preguntarnos cómo obtener lo que Jehová nos ha prometido, y una de ellas es tener paciencia, esperar. Segundo, muchas veces solemos poner palabras o decisiones de cosas que Dios nos ha hablado, y nos damos prisa o tendemos a resolver los asuntos por nuestras propias capacidades, y debemos tener cuidado en ello. Cuando nos sientamos en esos momentos, estamos a punto de fracasar, porque estamos pensando en nuestras propias capacidades, en lo que nosotros queremos hacer, en lo que creemos que está bien o lo que tal vez estaría mejor, y no en lo que Dios ya nos está diciendo que hagamos. Tercero, ponemos en ejecución el plan B. La premura nos invade en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir premura? Quiere decir prisa, urgencia en lo que queremos hacer. Cuarto, la premura impide la reflexión y se hacen las cosas sin pensar ni conversar. Cuando estamos en premura, queremos todo rápido, no reflexionamos, y al no reflexionar, por supuesto que no hablamos con nadie, simplemente actuamos y hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos las cosas sin pensar. Abraham, cuando Sarai le propuso lo de su sierva, él no dijo ni una palabra, cuando no debería haberse hecho así. Ahí sí tenía que haber hablado y dicho: no, Dios nos ha prometido algo, tenemos que esperar y no vamos a hacer esto. Las consecuencias de este acto apresurado, o las consecuencias de los actos apresurados que muchas veces nosotros cometemos, son irreflexivos y nos dejan fuera del plan que Dios ya tiene para nosotros. Nos comenzamos a salir de lo que Dios ya nos dio y lo que Dios ya nos enseñó. Debemos esperar. Si actuamos con premura, tratando de hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, el resultado nunca será de bendición, ni para la gloria de Dios. Cuando hacemos fuera de la voluntad de Dios, cuando no escuchamos o no seguimos los pasos que Dios nos da. Todos tenemos a impacientarnos cuando las cosas que esperamos no llegan con rapidez, pero debemos aprender a controlarnos y escuchar a Dios. Por eso es muy necesario siempre leer las Escrituras, leer la Biblia, orar, tener tiempo con Dios, venir a los estudios los días miércoles, los días domingos también,
estar ocupados en lo que es la voluntad de Dios, para poder tener, a veces no tan claro, a veces va a haber ciertas nubes, porque Dios no nos va a dar todo el plan, pero vamos a entender cuál es ese paso a paso que nos va a dar. Si nos perdemos algo de eso como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, lógicamente que vamos a empezar a jalar a un lado y ahí vamos a cometer errores y vamos a fracasar. Y en ciertos momentos nuestra confianza va a empezar a debilitarse. ¿Qué hacemos cuando la impaciencia se apodera de nuestros pensamientos? Empezamos a salir y a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, y eso es peligroso. No debemos poner palabras que Dios no nos ha dicho de cosas que hagamos para justificar nuestra prisa o para justificar los actos que nosotros hacemos o las decisiones que tomamos por nuestra propia voluntad sin consultar a Dios. Las consecuencias de estos actos apresurados que habían dejado fuera a Dios, que cuando dejamos fuera a Dios, no se hacen esperar. Cuando salimos de la voluntad de Dios, cometemos el error de apresurarnos, no reflexionamos en lo que vamos a hacer y sobre todo no consultamos con Dios, las consecuencias no se van a hacer esperar y nos vamos a sorprender. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero ¿por qué no? Si estamos tomando malas decisiones. ¿Será que Dios no está conmigo? No, al contrario, Dios está con nosotros y nos jala las orejas cuando tomamos malas decisiones o hacemos cosas que no debemos. ¿Qué puede pasar cuando tratamos de adecuar los asuntos de Dios a nuestros propios planes? Pues no va a ser claro lo que vamos a hacer y vamos a fracasar. Y para que eso no suceda, debemos tener nuestra confianza en Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestra guía, Él nos va a presentar el camino paso a paso. No nos desesperemos, tengamos paciencia. Él nos va a enseñar, nos va a dirigir y Él no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Él es paciente, Él tiene el tiempo perfecto. Nosotros somos los que queremos todo rápido y vamos a fracasar cuando escuchamos solo lo que nosotros queremos. Vayamos a Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 3, porque ya se está acabando el tiempo. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Iban pasando los años y cada vez que sucedía algo en la vida de ellos, Dios siempre le hablaba, le presentaba el plan, le decía qué tan grande iba a ser su descendencia, qué es el futuro que él iba a ver, cómo Dios lo iba a utilizar a él para un futuro extraordinario. Siempre lo calmaba, siempre le decía, mira la arena, mira el polvo, mira las estrellas. Todo el tiempo le presentaba lo que él iba a hacer en la vida de Abraham. Dios tiene un plan para nosotros, cada uno de nosotros. Y es maravilloso poder ser parte de Él. Pero no nos desesperemos, tengamos nuestra confianza en Él. Él nos va a enseñar cómo va a ser ese plan. ¿Qué características de Dios descubres en este relato? O sea, ¿qué características descubrimos en este relato, solamente en este versículo? A mí me pareció muy importante la característica que es un Dios todopoderoso. Y es maravilloso tener un Dios todopoderoso. Si estamos con Él, nada es contra nosotros. Y debemos tener esa calma, que tenemos un Dios grande, Rey de reyes, Señor de señores. Las cosas se complican mucho o se complicaron mucho en la casa de Abraham con el embarazo de Agar. Vamos a tener complicaciones por las decisiones que tomemos. Debemos apegarnos a lo que Dios nos enseña en la palabra para saber qué hacer. Si lo pensamos por nuestras propias capacidades, nos vamos a sentir en un manojo de nervios o vamos a tomar más malas decisiones. No vamos a saber qué hacer. Confiemos en Dios, pongamos nuestra esperanza en Dios. Ciertos momentos vamos a fracasar, pero aún así nuestra esperanza debe estar solo en Él.
El Señor le mostró, y le mostró todo el tiempo el camino, le mostró todo el tiempo el plan, le mostró la promesa que le dio, le explicaba todo el tiempo cada vez que él se sentía caído o que sucedía algo. Vayamos a Génesis 17 del 4 al 9. Vamos a ver, veamos los versículos aquí, a ver si alcanzamos. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre, de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, de gentes. Aquí podemos ver que la promesa que Dios hizo con Abraham. Se equivocó, tomó malas decisiones, pero aún así él siempre tuvo su confianza en Dios. No debemos perder nuestra confianza en Dios. Vamos a fracasar, vamos a equivocarnos, pero nuestra confianza debe estar siempre en Él. 5 cosas que debemos tomar en cuenta para poner en práctica esto. Debemos aprender a ser pacientes. La impaciencia conduce a la necedad, lo que nos decía Proverbios 14:29. Debemos aprender a ser pacientes. Sé que a muchos nos cuesta trabajo ser pacientes, pero debemos practicarlo. Si solo decimos, no, es que yo no puedo hacerlo, y no lo intentamos, pues eso va a ser siempre que no va a ser paciente nunca. Recuerden que el Espíritu Santo nos ayuda para poder conseguir lo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, pero debemos dejarlo trabajar en nosotros. Número 2, ningún producto falsificado tiene la calidad del producto original. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas de Dios con nuestras propias fuerzas nunca producirá futuro espiritual o el fruto planeado por Dios, porque no estamos siguiendo la voluntad de Dios, sino la nuestra, y eso nos va a llevar al fracaso. Número 3, pudiéramos haber olvidado al Señor tratando de salir adelante con nuestros propios planes, y eso es lo que muchas veces hacemos a un lado al Señor cuando simplemente planeamos lo que a nosotros se nos ocurre, lo que nosotros queremos, hacemos a un lado al Señor, y eso nos va a llevar al fracaso, y vamos a perder o vamos a sentir que estamos desesperados. Nuestra confianza debe ser en Él, nuestro camino debe ser guiado por Él para no cometer esos errores. Número 4, el tiempo nos puede afectar de alguna manera, pero no afecta a nuestro Dios. El tiempo no afecta a Dios. Él es paciente, Él tiene el tiempo perfecto. Nosotros somos los que nos desesperamos. El tiempo no afecta a Dios, Él siempre va a estar ahí. Nosotros debemos solo apegarnos a Él, y Él sabrá. Él es todopoderoso y Él es soberano, y Él sabrá lo mejor para nosotros. 5, Dios estableció su pacto con Abraham. Esa demostración que podemos ver en las Escrituras de cómo el Señor trató con Abraham nos debe de dar la muestra de que Dios es todopoderoso, que Él tiene un plan perfecto, que Él es quien nos va a guiar, que Él es nuestro Padre eterno, que Él es todopoderoso, que Él es soberano. Entonces nuestra confianza debe estar solo en Él. Amén. Espero que en esta semana podamos poner en práctica la paciencia. Yo he practicado mucho, pero la verdad que el día de hoy la perdí porque estoy con problemas en un carro que no puedo arreglar, y hoy sí que he pedido paciencia como no tienen idea. Entonces esperemos que cada uno de ustedes en el transcurso de la semana puedan pedir por paciencia, por dirección, por tener su confianza solamente en Dios, que en Dios la debemos poner todo el tiempo, y Él nos dará el camino perfecto, los pasos a seguir. No nos desesperemos, no queramos salir corriendo cuando Dios quiere que demos paso a paso. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Como siempre es una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Recuerden siempre, tenemos que tener cuidado con los contagios, ponerse su mascarilla. Les esperamos el día domingo, y inviten a más personas, que no tengan miedo, pero que vengan protegidos. Entonces,
Nos vemos el domingo y